Amados hermanos, en la preciosa fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, por favor, muchas gracias, aquí y también allá donde nos estén mirando. Y primeramente, hermanos, pues gracias a nuestro Dios nuevamente por la oportunidad que nos concede, hermanos, de estar reunidos aquí juntos en la casa de oración, y también mis hermanos que también nos miran en sus hogares, también hermanos se unen pues a esta programación y también a este culto que le dedicamos a nuestro Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y vamos, hermanos, pues a compartir, como dice nuestro hermano, la sabiduría que Dios nos ha concedido. Claro, esta sabiduría es de nuestro Dios. Y pues gracias a Él, hermanos, y estamos contentos y gozosos por ese privilegio, hermanos, y por esa gracia. La gracia significa un don inmerecido, cosa que no lo merecíamos, pero por su amor y su misericordia y su gracia, Él nos ha concedido, hermanos, este conocimiento de la palabra de nuestro Dios y a cada uno de ustedes. Y precisamente, hermanos, pues hablando de la casa de la sabiduría, vamos a seguir conociendo más acerca, hermanos, de este Dios todopoderoso, del Dios verdadero, que así, hermanos, lleva por título este tema, conociendo al Dios verdadero. ¿Por qué, hermanos, conociendo al Dios verdadero? Porque creemos fielmente y con todo nuestro corazón que Dios nos ha revelado, hermanos, a conocer precisamente al Dios verdadero. ¿Quiere decir entonces que hay dioses que son falsos en el mundo? Sí lo hay, porque, hermanos, es uno del primer mandamiento de la ley de Dios que nuestro Dios, hermanos, deja ver en su voluntad, cuando dice, no tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Quiere decir, hermanos, que sí hay dioses, pero, hermanos, son dioses ajenos a la voluntad del Señor. Son dioses falsos que también se ostentan el título de dioses y que han logrado, hermanos, pues influir, hermanos, de alguna manera a través de los tiempos en la historia de la humanidad, y hasta el día de hoy, hermanos, su influencia sigue hasta hoy. Pero, hermanos, pues el Señor nos ha permitido salir de ese error en el cual vivíamos, para que también nosotros podamos, hermanos, dar a conocer pues esa sabiduría divina a aquellos que todavía, hermanos, les hace falta. Así vamos a ver, hermanos, a abrir nuestras Biblias para leer unos versículos de la palabra de nuestro Dios e ir introduciéndonos en este tema. En el capítulo 17 de San Juan, les invito, hermanos, que abran su escritura en el capítulo 17, versículo 1 al versículo 3. San Juan, capítulo 17, versículo 1 al versículo 3, hermanos, si lo encuentran, les invito a que me acompañen a leer esta porción de la Sagrada Escritura, poniéndose de pie, hermanos, para que leamos todos juntos la palabra de nuestro Dios, estos versículos de la palabra de nuestro Dios, del 1 al verso 3, 3 versículos. Y si estamos en nuestra lectura, hermanos, leamos todos en el nombre de Cristo, y a la letra dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantado los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Precisamente, hermanos, esta fue la misión de nuestro Señor Jesucristo al ser enviado a la tierra, que, hermanos, dar a conocer el nombre del Dios verdadero. En este caso, hermanos, cuando decimos el nombre, decimos, hermanos, de su carácter, de su voluntad, del Dios Todopoderoso, que de hecho, hermanos, de antemano sabemos que desde un principio nuestro Padre Dios dio a conocer su nombre a los hijos de Israel, pero por alguna circunstancia, hermanos, el pueblo de Israel dejó de pronunciarlo por temor a no ofender a nuestro Dios. Cuando dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, a las personas, hermanos, se les podía ser fácil mencionar el nombre y blasfemar. Por ese cuidado, hermanos, por esa precaución, el pueblo de Israel dejó de mencionarlo.
Y hermanos, el día de hoy pues muchos se debaten pensando que es este nombre verdadero, este es el nombre verdadero, unos de una y otros de otra manera, pero en realidad, hermanos, la voluntad de nuestro Dios, lo que Dios quiso dar a conocer precisamente es su voluntad, ¿verdad? Lo que Él desea que los hijos de los hombres conozcan para que puedan vivir para siempre, para que obtengan la vida eterna, que realmente es lo que a nuestro Dios le preocupa de la humanidad. Leyendo los siguientes versículos dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me distes son de ti. Bueno, dice: porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, este grupo minoritario, hermanos, de judíos o de israelitas, creyeron en las palabras de Jesucristo y las recibieron como el enviado de Dios, como el Mesías, y más que eso, como el Hijo de Dios. Ellos aceptaron la palabra de Jesús, ¿verdad? Y creyeron en ella. Y eso es bueno, por eso el Señor Jesús ora a favor de ellos y les dice: los que me has dado, te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos han recibido tu palabra y han creído que he salido de ti. Pero, hermanos, desafortunadamente no todos aceptaron, hermanos, a Jesucristo como el Mesías. Y por ende, hermanos, el mensaje que traía Jesucristo de Dios para que obtuvieran vida eterna, porque ese era el mensaje de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje? Dar vida eterna. Ese realmente era el mensaje, aunque de hecho, hermanos, también fungió como médico, porque también, hermanos, anduvo sanando no tan solamente físicamente a los enfermos, a los cojos, paralíticos, ciegos, enfermos, leprosos y resucitando muertos, sino también, hermanos, llenando de esperanza y de fe, hermanos, a los que ya estaban, de alguna manera, hermanos, ya muertos en fe, ¿verdad? Porque vivía el pueblo ya, hermanos, con falta de fe, de esperanza, y entonces el Señor Jesucristo vino a traer también fe y esperanza al pueblo. Entonces, Él, hermanos, aún con todo lo que Él trajo y vino manifestando poder, hermanos, mucho pueblo de Israel, hermanos, no lo aceptó como el Mesías, y también, hermanos, no aceptó el mensaje que traía de Dios. Y precisamente, hermanos, que el pueblo de Israel nuevamente regresara, ¿verdad?, a ese conocimiento de hacer la voluntad de nuestro Dios, de conocer al Dios verdadero. Al conocer al Dios verdadero, hermanos, trae, por ende, palabras de vida eterna, ¿verdad? El Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Y cuando alguien recibe las palabras de Jesucristo, hermanos, está aceptando, hermanos, la vida eterna. Pero decíamos, desafortunadamente, hermanos, la mayor parte del pueblo, hermanos, no lo aceptó. No aceptó a Jesucristo y no aceptó al que había enviado a Jesucristo. ¿Quién envió a Jesucristo? Nuestro Padre Dios. Y al rechazar, hermanos, a Jesucristo, están rechazando a Dios y también les están rechazando, por ende, ¿qué cosa? La vida eterna. Desafortunadamente, hermanos, así sucedió a aquella generación, la cual, hermanos, vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, nuevamente, hermanos, el deseo de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios es dar a conocer realmente quién es el Dios verdadero, porque así dice la palabra del Señor: esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. De manera que si conocemos al Dios verdadero y aceptamos a Jesucristo, hermanos, en eso precisamente consiste la vida eterna. Bien, vamos a ver, hermanos, al mismo San Juan, en su primera carta de Juan, hermanos.
cómo el apóstol Juan describe también la revelación del Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, así. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este versículo, hermanos, no entendiendo a veces el significado, algunos piensan que Jesucristo, o mejor dicho, el apóstol Juan, él entendió y quiso decir, hermanos, que Jesucristo es el Dios verdadero, porque existe todavía, hermanos, la creencia de que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y que el Padre, de hecho, pues es Dios, y que los tres, hermanos, personas son diferentes unas de la otra, que el Hijo no puede ser el Padre y que el Padre no puede ser el Hijo, y que el Espíritu Santo no puede ser ni el Hijo ni el Padre. Son distintas personas, pero que al final, hermanos, es un solo Dios verdadero. Entonces, hermanos, pues está allí pues un poco confuso, ¿verdad? Porque si son tres distintos y después se dice que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, ya mencionamos tres y son distintos, entonces deberían de ser tres dioses. Pero ya al decir que es un solo Dios y son tres diferentes y que al mismo tiempo los tres son Dios, pues como que no hace sentido, ¿verdad? Y entonces no es así como el Señor quiere que sus hijos entiendan, hermanos, realmente quién es el Dios verdadero. Entonces, cuando dice este es el verdadero Dios, hermanos, pues no se refiere a Jesucristo, sino se refiere, hermanos, a aquel del cual Jesucristo nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Porque así dice el mismo apóstol Juan, dice que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, ¿verdad? Al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En su Hijo Jesucristo. Quiere decir entonces que al conocer a Jesucristo, hermanos, al aceptar a Jesucristo, entonces estamos en el Dios verdadero. Hemos conocido al Dios verdadero, aquel del cual Jesucristo, hermanos, predicó en su ministerio. Él vino a dar a conocer al Dios verdadero, ¿verdad? Porque todo lo que él hablaba, dice, no lo he hablado de mí mismo, sino todo lo que el Padre me dice que diga y haga, eso hago. Y hago todas las cosas que mi Padre dice le agrada. Entonces él no hizo su voluntad, sino que siempre hizo, hermanos, la voluntad de su Padre. Entonces, hermanos, aquí precisamente eso es lo que nos está dando a entender el apóstol Juan cuando dice, este es el verdadero Dios. ¿Cuál este? El cual el Señor Jesucristo enseñó y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero ¿de qué manera, hermanos, nos dio a conocer al Dios verdadero? Para allá vamos, hermanos, ¿verdad? De esta manera, dice así el siguiente versículo, hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando dice, hermanos, guardaos de los ídolos, ¿qué quiere decir? Cuando alguien da una recomendación a alguien, es porque precisamente alguien está haciendo algo no muy correcto y te dice, mira, te doy esta recomendación. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que algunos que, hermanos, habían aceptado al Señor, pues tenían quizás escondido por allá un idolito, ¿verdad? Entonces no del todo habían dejado la idolatría, ¿verdad? ¿A cuántos de algunos no nos sucedió? Quizás a nosotros no, pero a algunos, hermanos, les costó dejar la idolatría, que sí creían en Dios, pero por ahí tenían escondido algún idolito. Y por eso dice el apóstol Juan, dice hijitos, ¿verdad? ¿A quién le habla, hermanos, cuando dice hijitos? Pues a la iglesia, exactamente, a los que habían creído en Cristo Jesús. Dice, guardaos de los ídolos, porque la idolatría, hermanos, estaba presente en aquel entonces.
todavía, hermanos, existía esos famosos dioses de las gentes de otras nacionalidades, ¿verdad? Que, hermanos, estaban alrededor. Por ejemplo, hermanos, dominaba en aquel entonces el imperio, hermanos, greco-romano. Cuando decimos greco-romano es porque la cultura griega, hermanos, de verdad, cuando se hizo un imperio, precisamente, hermanos, toda su cultura se derramó en todas esas tierras que fueron conquistadas por Grecia. Y también, hermanos, su cultura, entre su cultura precisamente iba, hermanos, la adoración a muchos dioses, ¿verdad? Y también después de que vino la decadencia del imperio griego, vinieron los romanos y también adoptaron, hermanos, su cultura de los griegos, y adoptaron, hermanos, muchas religiones politeístas de los griegos, y ya nada más le fueron cambiando de nombres, pero eran los mismos dioses. Entonces existía, hermanos, la idolatría, existía el politeísmo en los días de Jesucristo, sí existía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, hermanos, que precisamente eso fue una de los mensajes que llevó la iglesia, hermanos, y los apóstoles, cuando les dijo el Señor Jesucristo: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero añadió otras cosas más, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces había algunas cosas que tenían que guardar, hermanos, los gentiles, ¿verdad? No nada más es de bautizarse y decir yo creo en Dios, pero también se deberían de guardar de los ídolos, de dejar la idolatría. El mismo apóstol Pablo, hermanos, cuando estuvo en un concilio en Jerusalén y se debatió, hermanos, el tema de cómo se tenía que tratar a los gentiles respecto al evangelio de Jesucristo, ellos dijeron, los gentiles que se convierten al Señor no hay que inquietarlos del todo. Ellos no se deben de circuncidarles, solamente hay que decirles que se aparten de los ídolos y de ahogado y de sangre, ¿verdad? Entonces sí había recomendaciones, hermanos, para los gentiles que habían aceptado el evangelio de Jesucristo, sí. ¿Y cuál era, hermanos? Que se tenían que apartar de los ídolos de ahogado y de sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comían a animales, hermanos, que eran sacrificados primeramente a los ídolos y después se lo comían. Y muchos de ellos, hermanos, no eran desangrados, sino que con sangre se comían la carne del sacrificio de estos animales. Y eso, hermanos, era contaminación. Por eso dice el apóstol Pablo, no podéis comer de la mesa del Señor. ¿Y de la mesa de quién? De los demonios. ¿Por qué? Porque lo que los gentiles sacrificaban no se lo sacrificaban a Dios, sino a los demonios. Ellos pensando que se lo sacrificaban a sus dioses, pero en realidad, hermanos, detrás de esos dioses son realmente los demonios. Vamos a ver, hermanos, al apóstol Pablo precisamente predicando este evangelio en Hechos capítulo 17, hermanos, para corroborar lo que estamos diciendo. En esta historia, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo también lidiaba un poco, hermanos, cuando llevaba el evangelio del Dios verdadero. Dice así, Hechos capítulo 17, versículo 15 en adelante. Hechos 17, 15. Dice así: y los que habían tomado cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas, y tomando encargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaba en las sinagogas con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? ¿Por qué pones en nuestros oídos unas nuevas cosas? Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros
En ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues da a todos vida y respiración a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado en orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Amén. Vemos aquí, hermanos, que tuvo el apóstol Pablo la oportunidad de llegar, hermanos, hasta Grecia. Hermanos, pues que Pablo, hermanos, en realidad sí fue de admirarse por su grande labor, porque él, hermanos, en realidad sí fue un gran evangelista. Dice él, fue el último de los apóstoles, no está dentro de los 12, pero, hermanos, su labor fue grandiosa, hermanos, porque no tan solamente predicó a los judíos allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino que también, como dice la Escritura, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Él, todas las partes, hermanos, de Turquía, de Grecia, él llegó hasta, tenía, por ahí está un versículo donde también su anhelo era llegar hasta España. Entonces, hermanos, existía ya de esos lugares, por España, ya existía la población. Y él, hermanos, al llevar el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de nuestro Dios, de que deberían de arrepentirse, dejar la idolatría y aceptar, hermanos, el conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué del Dios verdadero? Porque ellos ya tenían sus religiones cuando él llegó, hermanos, a Atenas, que es Grecia, hermanos. Dice que cuando él llegó, hermanos, su espíritu se deshacía en él. Dice, wow, cuánta idolatría hay aquí. ¿Cómo va a aceptar la palabra del Señor toda esta gente? Pero él, hermanos, haciendo uso de la astucia y de la sabiduría divina, él, hermanos, cuando miró los santuarios de estos personajes, dice, los veo a ustedes, dice, atenienses, como medio supersticiosos, porque pasando y yo mirando algunos de sus santuarios, miré una inscripción que dice: al Dios no conocido, y a ese le rendían culto los atenienses. Y él les decía, pues a ese Dios que ustedes honran sin conocerle, a ese les vengo predicando. Al Dios que hizo los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. De hecho, nuestro Dios, dice, no se vale ni habita en templos hechos de manos de hombres, ¿verdad? Dice que, de hecho, dice más adelantito, que no es honrado con manos de hombre necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Les ha predeterminado, hermanos, el tiempo de su habitación, para que también buscasen a Dios, que si de alguna manera, como a tientas, palpando le hallen. Pero, hermanos, ni palpando en ese instante ellos encontraron al Dios verdadero, fue necesario que un mensajero fuese enviado a ellos.
y precisamente fue el apóstol Pablo, y les dice: no está tan lejos de ustedes o de cada uno de nosotros, porque en Él nos movemos. ¿Cómo? Porque Él nos da vida y respiración a nosotros. Somos linaje de Dios, porque la Biblia dice que nos ha hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Él, de Dios. Entonces, hermanos, en realidad sí está cerca a nuestro alrededor, sí está cerca de nosotros, puede estar cerca en nuestro propio corazón. Pero, hermanos, erramos palpando y tropezamos con otros dioses. Y ellos tropezaron precisamente con esos dioses, hermanos, de esa religión de los griegos. Quiero mencionar, hermanos, algunos de los dioses, nada más para que nos vayamos dando idea. En aquel entonces, hermanos, pues adoraban a varios dioses. Estaba, por ejemplo, uno de los dioses de los griegos, Zeus, que era mencionado como el dios del cielo o el dios del trueno. Otro que se llama Hera, era según supuestamente su esposa, diosa del matrimonio y de la familia. Estaba Hefesto, dios del fuego. Estaba Poseidón, dios de los mares y de los océanos. Afrodita, diosa del amor. Apolo, protector de la música y de la medicina. Hades, el dios de los muertos o del inframundo. Dionisio, dios del vino y de la vida. Así que, hermanos, todos tenían para cada cosa un dios: el dios del mar, el dios del fuego, el dios del matrimonio, el dios del trueno, el dios del vino, el dios del amor, etcétera, hermanos, etcétera. Y eso era lo que los griegos, hermanos, adoraban a sus dioses. No era fácil, hermanos, llegar e imponer, hermanos, el conocimiento del Dios verdadero, porque ellos estaban habituados a honrar a sus dioses. Pero, hermanos, nuestro Dios, con la sabiduría que dio al apóstol Pablo, pudo también llevar el mensaje, y dice que algunos creyeron porque les hablaba, hermanos, de la resurrección. Y unos decían, dice: ¿qué quiere decir este palabrero? Dice: pues nos trae una nueva doctrina de unos nuevos dioses, síguenos hablando. Y como les hablaba de Jesús y de la resurrección, dice: esto nadie nos había hablado de la resurrección. Unos se burlaban, decían: yo creo que está mal Pablo, ¿verdad? De hecho, de que le dijeron que estaba loco, sí le dijeron en un momento de tiempo, dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero era porque ellos no, hermanos, entendían todavía el mensaje de nuestro Dios, ¿verdad? Que hablaba de Jesucristo y de la resurrección. Pero, hermanos, dice que algunos sí creyeron en Él y dijeron: te oiremos de esto en otra ocasión. Entonces, hermanos, así es. ¿Qué entendemos a través de esta lectura? Que la voluntad de nuestro Dios ha sido esa siempre. ¿Cuál, hermanos? Que el hombre conozca, hermanos, al Dios verdadero y se salve verdaderamente de la condenación eterna, ¿verdad? Porque en realidad el hombre, hermanos, también siempre ha buscado, hermanos, la eterna juventud, la vida eterna de alguna manera, ¿verdad? Y por eso, hermanos, rendían culto, hermanos, al Dios de los muertos, ¿verdad? En este caso era el Hades. Sí, y el día de hoy, hermanos, todavía existe el Día de los Muertos, todavía existe el Día de los Muertos, sí. O sea que sí ha venido trascendiendo, hermanos, toda esa idolatría desde tiempos muy antiguos, desde la Grecia, desde la Roma. Hermanos, siempre ha existido. Vamos a irnos un poquito más atrás, hermanos, después de haber mencionado esta historia. En los días, hermanos, de Moisés, hermanos, también desde mucho antes de Jesucristo, todavía existía, hermanos, la idolatría siempre ha existido. Vamos a leer en Éxodo capítulo 12, hermanos, ahora la historia de Moisés con Egipto. ¿Existía la idolatría? Siempre ha existido. ¿Existe hasta el día de hoy? Sí, existe la idolatría moderna, desde luego que sí. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 11 y 12, dice así. Éxodo 12, 11 y 12. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las de las bestias, y haré juicios en todos. ¿Quién, hermanos?
los dioses de Egipto, yo Jehová. Hermanos, en aquel entonces también, hermanos, Egipto, la religión era politeísta porque adoraban también a muchos dioses, ¿verdad? Se recuerdan que entre ellos está, quiero mencionar unos, dice Net, diosa de la sabiduría, Osiris, diosa de la fertilidad, Ra, el dios del sol, y etcétera. También tenían dioses, hermanos, que les rendían culto y predominaba, hermanos. Y bueno, llegó el momento, hermanos, en que el Señor aprovechó muchas cosas, ¿verdad? Aprovechó la liberación de los hijos de Israel, porque los hijos de Israel, hermanos, ya se habían cansado de tanto vivir esclavizados, y su queja llegó a la presencia de nuestro Dios. Pero dice, bueno, vamos, escuchemos esta queja de los hijos de Israel, vamos a liberarlos, pero en el instante también hacía otra cosa. Ponía, hermanos, en juicio a los dioses de Egipto, ¿verdad? Dios también, hermanos, hizo juicios con ellos, con los dioses de Egipto, porque, hermanos, Dios derramó 10 plagas sobre los egipcios, pero, hermanos, los egipcios pues no se iban a quedar con las manos cruzadas, porque ellos también, hermanos, pues también de alguna manera se sentían como protegidos por sus dioses. También tenían el dios del trueno, tenían el dios de la lluvia, el dios del fuego, tenían también sus dioses que los iban a proteger. Se recuerdan que cuando Dios, hermanos, le manda a Moisés que extienda su vara para que él demostrara el poder de Dios sobre los hijos de Israel y los egipcios, también dice que Faraón, hermanos, palmeó sus manos, dice ese truco es viejo, ya lo conocemos, y dice que mandó 3 sus magos y tiraron sus varas, y sus varas también se convirtieron en culebra. Pero, hermanos, la vara de Moisés o de Aarón dice que devoró a las varas de los magos. Quiere decir, hermanos, que también los dioses de Egipto, hermanos, se rebelaban, hermanos, y demostraban también su poder. Y cuando el Señor también hace venir, hermanos, las ranas a través de esa plaga, dice que también Faraón y aplaude sus manos, dice, ese truco también mis siervos lo saben. Y dice que hicieron los magos de Egipto traer ranas y copiaron, hermanos, o imitaron esa plaga que trajo Moisés o Dios a través de Moisés sobre Egipto. Pero, hermanos, cuando Dios hizo venir los piojos sobre los egipcios, se llenaron de piojos, hermanos, todas las personas de los egipcios y también las bestias. Y dice que allí, dice, bueno, también a ver, vamos a hacer, hicieron sus conjuros, sus, qué sé yo, hermanos, se invocaron el nombre de sus dioses y no pudieron hacer venir piojos. Y ellos dijeron, dice, no podemos ahora, dice, no cabe duda, dice que esto es dedo de Dios. Se dieron cuenta, hermanos, que el Dios de los hebreos era más poderoso que los dioses de ellos. Y les manda, hermanos, también las úlceras, los salpullidos, hermanos, y eran como tumores, como ronchas en su cuerpo de cada uno de ellos, y no pudieron, hermanos, ni estar ni en la presencia de Faraón, ni pudieron resistir, hermanos, al poder del Dios de los hebreos. Con eso entendemos, hermanos, que sí, los dioses del mundo, los dioses de las gentes, en cierto modo también tienen poder, porque por algo están allí, ¿verdad? En cierta ocasión, hermanos, tuve la oportunidad de hacer la invitación a un joven y le decía, mira, te invito, ¿verdad?, para que conozcas la doctrina del Dios de Israel, diferente, quizás has oído de otras, pero de esta quizás no has escuchado. Y, hermanos, para no alargarle la historia, dice, ¿sabes qué? Te agradezco por tu invitación, pero yo ya tengo a quien rendirle culto. Ah, sí. ¿Se podría saber a quién? Dice, sí, a la Santa Muerte. Yo le tengo mucha fe, dice, y él me ha hecho muchos milagros y me ha defendido, y él es el que siempre está conmigo y nunca me deja, y yo también no lo voy a dejar. Ah, bueno. Entonces, pues si ya tomaste tu decisión, es cosa de cada quien. Pero si más adelante decides conocer la doctrina del Dios de Israel, pues allí está la invitación. Así que, hermanos, de hecho, hermanos, la idolatría todavía sigue en el mundo, ¿verdad? Todavía, hermanos, están los dioses de las gentes que también manifiestan poder a sus seguidores, aquellos que le rinden, hermanos, culto o devoción. Existe todavía, hermanos. Pero, hermanos, nuevamente decimos, como dice la palabra del Señor, nuestro Dios, hermanos, desea salvar a la humanidad
Nuestro Dios desea, hermanos, que la gente se aparte de la idolatría y que conozca al Dios verdadero. Y por la gracia del Señor, hermanos, Dios nos ha dado este conocimiento de conocer al Dios verdadero. Pero, hermanos, también debemos nosotros de tener cuidado de que si hemos conocido al Dios verdadero, no nos apartemos del Dios verdadero. Por ejemplo, hermanos, Israel conoció, hermanos, al Dios verdadero. ¿Ustedes qué dicen? Sí lo conoció al Dios verdadero, ¿verdad? Y un momento, hermanos, posiblemente le rendía devoción al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero, hermanos, se dejaban, al correr el tiempo, hermanos, quizás moría esa generación, se levantaba otra generación, los hijos de sus hijos, por algunas circunstancias, hermanos, eran influenciados de los dioses paganos, de los dioses de las gentes, hermanos, y les rendían culto, hermanos. No vamos lejos, Salomón, que fue muy grande en sabiduría, hermanos, se dejó influenciar por la religión de sus mujeres. Sus mujeres torcieron su corazón a la idolatría y pecó. Y bueno, ahora solamente está en las manos de nuestro Dios, pero Salomón, hermanos, conoció al Dios verdadero. Pero aún con todo eso, hermanos, se dejó influenciar por las demás personas, por sus mujeres. ¿Puede suceder esto, hermanos, a algunos de nosotros? También puede suceder que después de haber conocido al Dios verdadero, hermanos, nos apartemos del Dios verdadero. Vamos a ver, hermanos, ahora, regresando a San Juan, vamos a conocer en los días de Jesucristo cómo los israelitas de verdad, hermanos, el pueblo judío, conociendo al Dios verdadero, se apartaron del Dios verdadero. San Juan capítulo 8, hermanos, versículos del 31 en adelante. San Juan 8, estoy en Lucas, vamos a ver San Juan. Dice así, vamos a leer, hermanos, San Juan 8, versículo 31 en adelante. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, el cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas el que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y el 44 dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tuvo, hermanos, esta contienda con los judíos, porque, hermanos, como decíamos, que aunque un grupo de judíos, hermanos, aceptó a Jesucristo y lo siguió, que fueron sus discípulos, la mayor parte del pueblo, hermanos, no lo recibió. Ya, hermanos, se sentían con el gran conocimiento que conocían a Dios,
¿verdad? Porque ellos, hermanos, decían que conocían a Dios. Y algunos creían también, pero algunos no creían cuando Jesucristo predicaba. Entonces, allí, hermanos, en esa ocasión fue cuando los judíos le llevan a una mujer que había cometido adulterio, y se la llevan a Jesucristo para juzgarla, y le dicen: a esta mujer la hemos encontrado en pleno hecho, adulterando, y en la ley de Moisés está escrito apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? Así que, hermanos, no todos, hermanos, aceptaron a Jesucristo como el Mesías, como aquel que traía el conocimiento de nuestro Dios. Ellos decían que tenían el conocimiento, hermanos. Ellos decían: nosotros tenemos un Padre que es Dios, y nosotros no servimos a nadie porque somos hijos de Abraham. Y se vanagloriaban ellos mismos diciendo que conocían al Dios verdadero. Y de algún modo, hermanos, pues de algún modo quiero decir que sí eran hijos de Abraham en la carne, pero no en el espíritu. Porque les dice: si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué cosa harían? Ellos decían que eran hijos de Dios. Dice: si ustedes son hijos de Dios, verdaderamente me amarían porque yo salí de Él. Entonces termina diciéndoles: ustedes no son ni hijos ni de Abraham, no son ni hijos de Dios. ¿Son hijos de quién? De vuestro padre el diablo, porque hacen las obras de vuestro padre el diablo, dice. Él ha sido homicida y ha sido mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué los judíos, hermanos, querían matar a quién? A Jesucristo, los querían matar. Dice: ¿por qué me procuráis matar? Hombre, que les digo la verdad. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no entienden mi mensaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Entonces, hermanos, vemos que hubo un gran rechazo a las palabras del Señor Jesús. Cuando hay un espíritu, hermanos, de rebeldía en la persona, un espíritu, hermanos, de odio, de rencor, hermanos, de envidia, pues ese no es del Espíritu de Dios y no puede ser hijo de Dios, aunque diga que conoce a Dios, pero no puede ser así. Dice, hermanos, el mismo San Juan, vamos a ver a Primera de Juan, uno de los versículos que también se mencionaban, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver, dice así. La primera carta de Juan. Capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Dice así: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué es, hermanos? Dios es amor, ¿verdad? Como dice nuestro hermano ministro, no tan solamente decir que Dios tiene amor, no, Dios es amor, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en eso consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Precisamente, hermanos, el que ama a Dios, o mejor dicho, el que ama a su hermano, este es el que conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero si uno aborrece a su hermano, hermanos, no puede estar nuestro Dios en el corazón de aquel. Dice allí mismo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 en adelante así. Damos atrás en la página de 1 de Juan. Dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca.
Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál, hermanos? Que nos amemos unos a otros. Este ha sido siempre el mensaje de Dios también primeramente para con el pueblo de Dios y también para con la humanidad. Se recuerdan que, hermanos, desde un principio está el Shema, que dice, que ora el pueblo de Israel, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu poder. Y se recuerda, hermanos, que las mismas palabras dijo Jesucristo a aquel que hizo una pregunta. Dice que un doctor de la ley le dice: maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Pero él lo dijo, hermanos, no porque no lo sabía, sino para tentar a Jesús. Y le dice: ¿qué está en vuestra ley? Dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Pero él añade otras palabras a eso. Y amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y dice él: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Allí está, hermanos, toda la voluntad de nuestro Dios, en amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a uno mismo. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. No puede ser posible. No. Porque dice la Escritura: ¿cómo decimos que amamos a Dios que no lo vemos, y a tu hermano que tú lo ves no lo amas? Entonces no es el verdadero amor, ¿verdad? No puede ser posible. Entonces, hermanos, allí el apóstol Juan hace la diferencia de entre los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Del diablo. Pues no quisiéramos, hermanos, nosotros ser hijos del diablo, ¿verdad? Y claro que pienso que no se oye muy agradable decir que los que no aman son hijos del diablo, pero es que, hermanos, la Escritura es clara, ¿verdad? Cuando dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Es del diablo. Pues eso, hermanos, es lo que Dios quiere, hermanos, es que no seamos hijos del diablo, sino que seamos hijos de Dios. Y para que seamos hijos de Dios debemos, hermanos, de practicar el amor, ¿verdad? Y ese forma parte, hermanos, de la voluntad de Dios, y es un mandamiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios y el Señor Jesucristo, hermanos, están en la misma página. No puede ser Dios amor y Jesucristo puede ser odio, ¿verdad? Dios es misericordioso y nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, ¿verdad? Nuestro Dios es bueno y nuestro Señor Jesucristo es bueno, aunque Él con toda humildad dijo: ninguno es bueno sino uno, nuestro Padre, pero porque Él era muy humilde y Él así lo enseñó. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero Él era bueno y justo, hermanos, y recto, porque la Escritura dice que Él no hubo pecado ni engaño en su boca. Él no pecó. Bien, entonces, hermanos, esta es la enseñanza de nuestro Dios. ¿Cómo podemos conocer al Dios verdadero? De esta manera. Vamos a ver, hermanos, una de las expresiones de los conocimientos hermosos. Dice Jeremías capítulo 9. De esta manera podemos conocer al Dios verdadero. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23. Dice así: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas
alabes en esto en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Jehová, hermanos? Que el hombre, hermanos, no se alabe en su sabiduría, que no se alabe en su fortaleza, que no se alabe en su riqueza. Si hay algo en que se tenga que alabar el hombre, ¿es en qué, hermanos? En que me conozcan, en que conozcan que yo soy Jehová, dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es, hermanos. Dios ha querido dar a conocer, hermanos, su justicia. Él, hermanos, es justo, Él es perfecto y Él es misericordioso. A pesar de que la gente diga si es misericordioso y bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite la violencia? ¿Por qué permite la guerra? ¿Por qué permite esto? Dios sabe por qué lo permite y se lo revela a sus hijos. Pero el que hace la pregunta es porque no lo ha entendido y no lo ha conocido. Hubo un personaje, hermanos, que lo conoció cara a cara. ¿Quién fue? Moisés. Éxodo capítulo 34. ¿Cómo se expresó Moisés? Quien dice, hermanos, que hablaba cara a cara con nuestro Dios como quien habla con su compañero. Éxodo 34. Este varón, hermanos, tuvo esa gracia y ese privilegio de hablar con el ángel del Señor cara a cara. Y miremos cómo se expresó de nuestro Dios. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 4 en adelante. Éxodo 34, 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en una nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse, adoró. Moisés, hermanos, glorifica a nuestro Dios cuando Él se manifiesta en ese monte de Sinaí y le dan nuevamente las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Y Él, hermanos, hace gran reverencia y gran proclamación cuando se presenta a nuestro Dios y le dice: Jehová, 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 Dios grande y fuerte, dice, fuerte, misericordioso y piadoso. Las primeras palabras que usa Moisés al glorificar a Jehová es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Él tarda, hermanos, para irarse. No es como el ser humano que con tantito, hermanos, luego nos enojamos y a veces por cosas insignificantes. Él es piadoso y misericordioso y perdona, hermanos, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero lo perdona, hermanos, cuando hay arrepentimiento por parte de aquel que ha quebrado, hermanos, o aquel, hermanos, que ha ofendido a nuestro Dios y se arrepiente. Pero si no se arrepiente, hermanos, y persevera en su iniquidad, en su rebelión y en su pecado, entonces dice la Escritura de que de ningún modo justificará al malvado por inocente, sino que, hermanos, le espera un castigo, y no tan solamente a él, sino que también sus generaciones, hermanos, su prole también lleva las consecuencias. Dice que visita la maldad sobre los hijos, sobre los primeros, terceros y hasta la 4ª generación, hermanos. Y no nos corresponde a nosotros juzgar, pero, hermanos, nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos. Es mejor a veces juzgarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Verdad? Porque es cierto, hermanos, que a veces sufrimos una justa causa. A veces sufrimos, hermanos, por causa de nuestros descuidos, pero a veces sí sufrimos por causa de nuestro pecado. Solamente, hermanos, revisemos nuestra relación con Dios, cómo estamos, y de ahí determinemos.
Pero hermanos, nuestro Dios sigue siendo justo, porque Él siempre da la oportunidad al pecador para arrepentirse. Pero si no se arrepiente, hermanos, y no se arrepiente, entonces viene el castigo. ¿Por qué? ¿Porque Dios no es bueno? No. ¿Porque Dios es injusto? No. Porque Dios es justo y Él nos paga a cada uno según es nuestra ¿qué? Nuestras obras. A eso sí es justo. Bueno, entonces hermanos, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es justo y nuestro Dios es amor, hermanos. Y el que ha llegado a este conocimiento, hermanos, entonces él verdaderamente ha conocido al Dios verdadero. El que ama ha conocido a Dios, pero el que no ama no ha conocido al Dios verdadero. El Dios verdadero es aquel, hermanos, aquel que ha conocido al Dios verdadero, es aquel que manifiesta amor, aquel, hermanos, que practica la justicia, aquel que es misericordioso. Este ha conocido al Dios verdadero. Pero si no, hermanos, si carecen estas virtudes en cada uno de nosotros, hermanos, entonces no hemos conocido al Dios verdadero. La Biblia dice, fíjense que dice que, hermanos, no debemos de ser como Caín, que hermanos, tuvo envidia de su hermano y le mató. Cuando hay envidias, cuando hay, hermanos, rencores, hermanos, entonces te estás apartando del Dios verdadero. Dice Jesucristo, ya casi vamos a ir finalizando, dice: vendrá la hora que cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios, y eso lo van a hacer porque no me conocen y no han conocido a Dios. De manera, hermanos, que entonces es lo que Dios desea de nosotros, es que realmente conozcamos al Dios verdadero. Y si lo hemos conocido, hermanos, practiquemos las cosas que hemos aprendido del Dios verdadero. Vamos a leer, hermanos, por ejemplo, vamos a leer San Juan capítulo 5, hermanos. Dice así, primera de Juan capítulo 5. Y ya casi vamos a ir finalizando, el tiempo ya, hermanos, está terminando. Primera de Juan capítulo 5, dice así. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 al versículo, vamos a leer este y otro versículo más. Dice Primera de Juan capítulo 5, del 1 en adelante: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Verso 2 de 1 de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios. ¿Cuál, hermanos? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Y en otra parte dice: no son gravosos, no son difíciles de llevar, como dijera: ay, qué difícil son estos mandamientos, qué pesados son. No son gravosos, no son penosos. Dice Jesús: porque mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Dice Jesucristo: si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, practiquemos el amor. Y si de alguna manera, hermanos, nos hace falta amor a Dios, a sus mandamientos, y uno de sus mandamientos, hermanos, es servirle, adorarle en su santuario, ¿verdad?, en sus días de fiesta, para santificarnos y amar a nuestros semejantes. Practiquemos, hermanos, el amor, porque el que practica el amor ha conocido al Dios verdadero, hermanos, y tiene usted la vida eterna. Finalizamos, hermanos, con lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Y en esta lectura, hermanos, pues les invito a que lo leamos todos para finalizar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer todos juntos del verso 1 al verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Vamos a leer, hermanos. Con esto finalizamos. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya estamos listos? Demos lectura. Amonesto, pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios de los hombres, hermanos? Que todos, ¿qué? Sean salvos, ¿verdad? No seamos egoístas en decir, pues, con que me salve mi familia y yo, y el vecino que se vaya al fuego, ¿verdad que no? No. Hermanos, así como dice la Escritura que Dios manifestó a su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted ha creído, hermanos, y ha conocido al Dios verdadero, convide, hermanos, este conocimiento, compártalo con los demás. No seamos egoístas, ¿verdad? Convidemos, hermanos, practiquemos el amor verdadero, porque esto es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo conocerán, hermanos, si no hay quien les predique? Pues está cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, pues que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y sigamos, hermanos, sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón y con mucho amor. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.